Bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo. Yo soy Claudio y en este espacio comparto contigo todo lo que sé y lo que voy aprendiendo para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. En algunos episodios, como dentro de poquito, también tenemos entrevistas para que podamos juntos aprender de este maravilloso mundo de las plantas. Y hablando de las plantas, en este episodio en particular voy a responder la consulta de Santiago, uno de los suscriptores de mi boletín de noticias. Quiere saber qué plantas puede utilizar para hacer un biofiltro para un estanque. Voy a desarrollar el tema, te voy a comentar algunas cuestiones bien generales. No es mi especialidad, por lo tanto, Santiago, yo te voy a responder a partir de lo que sé, pero te recomiendo que busques un profesional en tu lugar de residencia. Y ahora sí, antes de empezar, te recuerdo que tenemos patrocinador en este programa y es nada más y nada menos que una tienda online de jardinería conocida como personalgardenshopper.es. Atiende en España y te cuento algunas de las categorías que tiene para ofrecerte todo lo mejor. Tenés productos para controlar plagas, tenés también para hacerlo a través de la lucha biológica, abonos orgánicos, endoterapia, para poder ahorrar agua en tu jardín y mucho más con envíos a toda España. Y ahora sí, empezamos el tema de hoy, plantas para usar en biofiltros, tanto para estanques como también para piscinas. Lo primero que vamos a hacer es dar una idea general. Te nombraré algunas de las plantas, de todos modos, dentro de unas semanas en el boletín de noticias te voy a compartir esto y te voy a adjuntar algunos documentos gratuitos como para que puedas informarte y formarte un poco más. Tanto en las biopiscinas, que son unas piscinas naturales que utilizan plantas para filtrar y para purificar el agua de forma natural, tanto en ellas como en los estanques nos gusta tener el agua clara, sobre todo en las primeras porque nos vamos a bañar allí. Es importante que comprendamos que hay distintos tipos de biofiltros que se pueden utilizar en una biopiscina. Voy a hablar de ellas principalmente porque es donde más tenemos que trabajar en la calidad del agua. Los biofiltros son esenciales para purificar el agua ya que van a utilizar microorganismos y plantas para eliminar todas esas impurezas y para mantener un ambiente saludable para la recreación o para la vida acuática cuando nos referimos a un estanque. Hay distintos tipos de biofiltros. El primero corresponde al biofiltro de plantas emergentes que se utiliza comúnmente en las biopiscinas. Este tipo de biofiltro utiliza plantas como el lirio acuático y el junco que crecen a la orilla de la piscina y que tienen raíces que se extienden hacia el agua para absorber nutrientes y oxígeno. El segundo tipo de biofiltro lo vamos a llamar de plantas sumergidas porque utiliza plantas como la elodea y otras que crecen debajo del agua y que van a estar liberando oxígeno a través de sus hojas. Este tipo de biofiltro es útil para oxigenar el agua y además con su crecimiento vamos a estar reduciendo, las plantas van a estar reduciendo la cantidad de nitratos y de fosfatos. Y algo que me estoy olvidando de comentarte es de que hay una proporción más o menos establecida entre el tamaño del biofiltro y el tamaño del estanque o de la biopiscina para que su trabajo sea apropiado. Va a tener muchos elementos que van a hacer que esto varíe, pero podemos decir en líneas generales que un biofiltro de plantas emergentes tiene que tener el tamaño aproximado al 25% del espejo de agua. Es decir, que si tenés un espejo de 10 metros cuadrados de superficie, me refiero a la superficie de agua libre, tenés que tener 2,5 metros cuadrados de este biofiltro. Para el caso de las plantas sumergidas, la relación es del 10%, o sea, por cada 10 metros cuadrados de espejo de agua, tenés que tener un 10% de este biofiltro. El tercer tipo de filtro que se utiliza es aquel que está conformado por gravilla, en el que esta capa de gravilla va a proporcionar un hábitat para los microorganismos que van a purificar el agua. Este tipo de biofiltro se utiliza comúnmente combinado con los otros dos que yo te comenté y en una proporción equivalente al 5% de la superficie total. Y es importante que te remarque lo siguiente. Las proporciones que te he comentado pueden variar
y eso va a ser en función de la ubicación, del tamaño de la biopiscina y otros factores que también van a influir, como por ejemplo la exposición al sol, la profundidad y si has hecho o no la selección adecuada de plantas. Ahora bien, te voy a contar algunos ejemplos. Muchas de estas plantas las consigo yo en la zona donde vivo. Posiblemente las encuentres en algún vivero, un centro de jardinería cerca de tu casa. Algunas de las plantas, las sumergidas, las consigo en los centros donde te venden peces, peceras y por supuesto también plantas. Cuando hablamos de plantas flotantes, tenemos ejemplos varios como la lenteja de agua, la Lemna minor, el jacinto de agua, Eichhornia crassipes, la lechuga de agua, de nombre científico Pistia stratiotes, que se utilizan para absorber los nutrientes del agua y reducir la cantidad de algas. Estas plantas tienen hojas flotantes que cubren la superficie, por lo tanto reducen la cantidad de luz que llega al fondo de la piscina o del estanque y disminuye el crecimiento de las algas. Cuando hablamos ahora de otra categoría de las plantas sumergidas, son aquellas que van a crecer y la totalidad de las plantas se encuentra debajo de la superficie del agua. La anterior, solamente las raíces quedaban en el agua, las sumergidas, toda la planta está debajo de ese nivel. Un ejemplo que me recuerda a mi secundaria, a las clases de biología, es la Elodea canadensis. Estas se utilizan para oxigenar el agua, para reducir la cantidad de nitratos y de fosfatos y además liberan oxígeno que ayuda a mantener un ambiente saludable para la vida acuática. La siguiente categoría que tenemos corresponde a las plantas emergentes, como el lirio acuático, la Nymphaea odorata, el Juncus effusus, conocido como juncus, que se utilizan también para absorber nutrientes, para proporcionar un hábitat para la vida acuática, y estas plantas las vamos a poner en la orilla de la piscina. Sus raíces estarán sumergidas en el agua y parte de la planta se encuentra en la superficie. Sumado a esto y a la posibilidad de hacer una especie de arroyo artificial, podemos tener en las orillas un montón de plantas que les gusta vivir en suelos encharcados. Y allí también van a cumplir su labor. Plantas hay muchas, podemos considerarlas quizás a través de sus grupos familiares como las ciperáceas, en las que encontramos por ejemplo a la espadaña, al carrizo, que se utilizan para filtrar contaminantes del agua y también para reducir la cantidad de sedimentos, que es posible gracias a sus largas y fibrosas raíces. Otro grupo son las juncáceas. Aquí tenemos el junco, también la hierba cinta, que se utilizan para absorber nutrientes y además proporcionar hábitat para algunos animales pequeños acuáticos. Plantas que también son muy conocidas, tenemos los iris, como el iris amarillo, el iris azul, que se constituyen también en agentes para filtrar el agua, para reducir la cantidad de sedimentos, porque también sus raíces son largas y fibrosas. Y como para ir terminando el episodio de hoy, te cuento de dos que son quizás las más conocidas. Una es el papiro, el Cyperus papyrus, que se utiliza para filtrar los contaminantes, para reducir la cantidad de sedimentos y que ya sabemos que tiene un impacto visual muy importante dentro de los jardines. Y la última planta, la canna, como la canna índica conocida como la achira, y variedades como la canna glauca, se utilizan para absorber los nutrientes del agua, para proporcionar también un hábitat a la vida acuática, pero quizás uno de los datos más importantes es que por el tamaño de sus hojas proyectan sombra sobre la superficie y el fondo del estanque, y eso ayuda, como comenté antes, a reducir el crecimiento de las algas. Estos últimos ejemplos que te he estado dando no van plantados en el estanque o en la biopiscina, sino en las orillas en donde el suelo está encharcado y hacen su labor desde allí. Con esto terminamos por hoy. Espero que el tema te haya gustado, espero haber respondido, Santiago, un poco a tu consulta y te dejo la invitación pendiente también a vos
a que tu consulta me la hagas a través de un comentario en el episodio, en la plataforma que escuchas el podcast. Recordá que todos los enlaces te los dejo en las notas de este episodio, que si querés aprender jardinería a través de una audioacademia, tenés jardingpt.com para recibir de lunes a viernes un audio con información muy concentrada de paisajismo, de jardinería o de otro de los cursos que tenemos allí para vos. Si te gusta el inglés, gardengpt.ai. Y con esto me despido. Espero encontrarte el próximo jueves en una nueva edición del podcast de jardinería y paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias.